trabajo que van a hacer. El otro día estuve conversando con una vecina de los apartamentos. Hay varias personas que saben que soy pastor. Y con algunos he conversado cosas espirituales, pero esta persona sí quería tener una conversación de cosas religiosas, pero me advirtió de que no iba a ser un estudio bíblico, sino que iba a ser un exchange, dijo ella. Es decir, tú dices tu punto y yo digo el mío. Así que conversamos y, bueno, fue una larga conversación y yo le presenté el punto de vista bíblico de la creación y del plan de salvación. Y ella me presentó su punto de vista, que era que ella no cree en las iglesias, no cree en la Biblia, no cree en Jesús y cree que ella está con Dios. Digamos, ella cree que su espíritu, dice, en el momento que estoy hablando contigo, mi espíritu está con Dios. Y no necesito de un pastor que me diga las cosas. Y no necesito que alguien venga a golpearme la puerta a ofrecerme la salvación, porque yo ya estoy con Dios. Es más, dice, yo soy, antes de haber nacido, yo ya estaba con Dios. Así que le digo yo, pero ¿cuál es tu concepto de alma? ¿Tú crees que el alma es inmortal? ¿Tú crees que tú eres inmortal? Dice, porque la Biblia dice que el alma no es inmortal. La primera mentira del diablo fue decirle a Adán y Eva que no iban a morir. Entonces dice, no, dice, mi alma puede ser mortal, dice, pero mi espíritu no. Y yo soy mi espíritu, así que mi espíritu siempre ha existido y siempre va a existir. Y no necesito de la religión para que me salve. Entonces se me hizo muy interesante porque esa idea la tienen muchas personas. Y yo la miraba, ¿verdad? Ella es una señora anglosajona, nacida en un país cristiano, entre comillas, en el país protestante por excelencia, entre comillas, supuestamente el país que ha llevado la luz del Evangelio a muchas naciones, pero que ha sufrido una transformación en los últimos años. Este país ha sido asaltado por el mismo diablo para borrar de este país la herencia protestante. Y entonces vamos a hablar hoy día de lo que la Biblia enseña sobre el Armagedón, que fue lo que leyó la hermana en la lectura bíblica. Apocalipsis 16. ¿Lo tienen? Apocalipsis 16. ¿Cuáles eran los versículos? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer otra vez. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Cuando la Biblia habla de el sexto ángel, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este capítulo? ¿Han escuchado ustedes hablar de las plagas? Las 7 plagas postreras. Bueno, ese es el contexto. ¿Cuántos ángeles son que traen las plagas? Son 7. Muy bien. ¿Cuántas fueron las plagas en Egipto? Fueron 10. ¿Okay? Ahora, estas plagas postreras son derramadas ¿en qué momento? ¿Cuándo son derramadas estas plagas?
¿Mañana? En los últimos días, pero ¿en qué momento de los últimos días? ¿Cuándo son derramadas las plagas? ¿Cómo? Después del tiempo de gracia. ¿Después de qué del tiempo de gracia? ¿Después de qué del tiempo de gracia? Del término. Exactamente. Cuando termina el tiempo de gracia y Jesucristo sale del santuario y Él dice, hecho es, el que es injusto siga siendo injusto y el que es santo siga santificándose. Y el Señor deje ya de interceder por las personas de la tierra y vaya a sacarse sus ropas de sacerdote y a vestirse de sus ropas de rey, de reyes y señores de señores para venir a la tierra. En ese tiempo, tinieblas cubrirá la tierra. Ya no hay más misericordia. Así que el que se quiere arrepentir después de eso, ¿qué va a pasar? Va a orar y va a decir, Señor, ahora sí creo, perdóname. Pero así como en el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta del arca? Y cuando se cerró la puerta del arca, comenzó a llover. ¿Dice la Biblia así? No. ¿Cuánto demoró en llegar la lluvia? 7 días. Así también, cuando termine el tiempo de gracia, las cosas van a seguir aparentemente normales. La gente va a decir, estos que andan predicando que se acabó el tiempo de gracia, están locos, ¿verdad? Y de repente, ¿qué va a pasar? De repente va a pasar, exactamente, van a empezar a caer las plagas. La primera plaga, ¿cuál es? Una úlcera maligna y pestilente, especialmente sobre aquellos que tienen la marca de rebelión en contra de Dios. Y empiezan a caer las plagas. Y la número 6 es, dice aquí, ¿verdad? Según el versículo 12. El agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora eso es histórico, digamos, el simbolismo es histórico. ¿Quién se acuerda qué significa esto? Porque ya lo hemos estudiado. A veces a mí me da no sé qué predicar las mismas cosas. Cuando el dragón perseguía a la mujer. ¿Qué es el secamiento del Éufrates? Bueno, como el río Éufrates era en la antigua Babilonia, claro, era el apoyo, era la vida, era lo que sostenía la ciudad. El agua del Éufrates en el Nuevo Testamento, en esta profecía, simboliza el apoyo y la vida que la gente, los seguidores de Babilonia le dan a este poder. Entonces significa que antes que venga el Señor Jesucristo, toda esa adoración, todo ese apoyo, toda esa reverencia que la gente le tiene a Babilonia, se va a acabar. ¿Ok? Ahora, miren, dice, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿A quién simboliza el dragón aquí? Ok. Ustedes tienen que tener ahí en su mente que hay varias aplicaciones de dragón en Apocalipsis. La primera es Satanás. La segunda es el Imperio Romano. Y la tercera es el paganismo en este caso. En este caso, el dragón representa a todas las religiones paganas no cristianas del mundo. El falso profeta representa ¿a qué? El falso profeta representa
al protestantismo apóstata. ¿Y la bestia? ¿La bestia qué representa? Al papado, a la Iglesia Católica Romana. Ahora, noten bien lo que voy a decir ahora. Del paganismo, del protestantismo apóstata y del catolicismo salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, dice ahí. Que van, dice, a los reyes de la tierra para congregarlos a la última batalla. Es decir, aquí estamos con un tremendo problema. ¿Cuál es el tremendo problema? El tremendo problema es que las religiones, en cierto sentido, le han fallado a la humanidad. Las iglesias caídas en apostasía le han fallado a la humanidad. Han presentado un evangelio falso, un evangelio adulterado, un evangelio en apariencia cristiano, pero que realmente está llevado adelante por otro espíritu. Ahora miren, solamente para que ustedes mediten, uno de los puntos claves de unidad en el tiempo del fin, de acuerdo al conflicto de los siglos, dice que está basado en 2 puntos doctrinales aceptados por la mayoría. Y estos 2 puntos doctrinales son la creencia en que el alma no muere, la creencia que cuando usted lo llevan al hospital grave, ¿verdad?, y exhala el último suspiro, hay muchos que creen que usted se fue a otro lugar. Como dicen, no lloren, si total el finado o la finada está mirando allá donde está y está recontento, ¿verdad?, o contenta. No se preocupen, no hay ni que llorar, ¿verdad? Bueno, la mayoría del mundo cree que en el hombre hay algo inmortal. La Biblia dice que nosotros somos seres mortales. Pero el diablo se ha encargado de hacernos creer que hay algo allá adentro que no va a morir. ¿Ok? Pero muerte es muerte. Y el otro punto de error que va a producir esa unificación mundial es la creencia de que el domingo es un día sagrado. De que el domingo es un día que Dios escogió. Es un día de celebración de la resurrección del Señor. Y es un día que es reconocido por Dios como un día santo. Pero eso es un error. La Biblia en ningún lado dice que Dios cambió el día. Ni tampoco dice que los apóstoles cambiaron el día. Ni tampoco dice que la iglesia apostólica cambió el día. El día fue cambiado mucho tiempo después de que murieron los apóstoles. Y fue cambiado por la iglesia popular, ayudada por el Imperio Romano. Así que tenemos, ¿cuáles son los 2 grandes puntos en los cuales va a girar la controversia final que va a unificar a todos los enemigos de Dios? Número 1, la creencia en la inmortalidad del alma, y número 2, la creencia en la santidad del domingo. Ahora, hagamos un ligero examen. Por ejemplo,
tuve un profesor hindú. Y él me decía que en la religión hindú, por ejemplo, si tú andas con un rifle matando animales, ¿verdad? Por diversión, eres un cazador. Dice, en la otra vida, cuando tú te reencarnes, te vas a reencarnar en un animal y te van a andar cazando a ti. Si a ti te gusta comerte las gallinas y te gusta comerte los vacunos, ¿verdad? Y te gustan los barbecues y todas esas cosas, en la otra vida, cuando tú te reencarnes, te van a comer a ti. Y te van a tirar el pescuezo y te van a ensartar un fierro y te van a poner ahí en un brasero a dar vuelta, ¿verdad? Ahora, esa es una creencia hindú. ¿Cuántos habitantes tiene la India? Más de 1.000 millones. Es decir, más de 1.000 millones de personas allá en la India creen que hay algo en ti que no va a morir. Los budistas le llaman a eso el karma. ¿Ok? Entonces, los budistas piensan que si en tu vida no eres bueno, cuando llegue el momento de tu muerte, te vas a reencarnar en algo inferior. Entonces, si trataste mal a tu esposa, te vas a convertir en una rana cuando te reencarnes, ¿verdad? Y te van a tratar mal. Pero si fuiste bueno, fuiste una buena persona, te vas a reencarnar en algo superior. Y esa es la idea del budismo, de que a través de ciertos ejercicios tú vayas siendo cada vez como persona mejor para que cuando te mueras, en la siguiente vida, seas alguien superior hasta que llegues ya a ser un Dios, poco menos. Los panteístas piensan que no hay que matar un zancudo porque capaz que mi abuela se encarnó en el zancudo, ¿verdad? El panteísta piensa que todo es Dios. Así que no corta las plantas, no mata los insectos dañinos. Por ejemplo, si se muere un pariente y en la noche llega un escarabajo, ¿verdad? Y se va a tu cama. Claro, el escarabajo tiene frío y está calentito y se va. Y entonces dice, no, este se está viniendo aquí porque a lo mejor es mi tía que murió, ¿verdad? Y está viniendo acá. Entonces, los hindúes, los budistas, los panteístas siempre creen que hay algo que queda. ¿Ok? Los cristianos, en general, estoy hablando de los protestantes en general, dicen, los católicos están locos. Los católicos están locos porque dicen que cuando uno se muere puede ir a 4 lugares. A ver, ¿hay alguien católico aquí que sepa cuáles son los 4 lugares? Ok, pero la Iglesia Católica enseña que hay 4 lugares donde usted se puede ir. ¿Cuáles son? El infierno, el cielo, el purgatorio, ¿y cuál otro? Y el limbo. Esos son los 4 lugares. Los protestantes dicen, no, los católicos están locos, no hay 4 lugares, hay 2. El cielo o el infierno. Y por esa razón, en los funerales, ya sea funerales católicos o funerales protestantes, la idea es la misma. No lloren porque el finado está en la gloria, ¿verdad? Claro que en el lado católico dicen, miren, no sabemos cuán bueno era, a lo mejor está medio trancado en el camino, a lo mejor se quedó en el purgatorio, así que necesitamos hacer algunas misas para librar a esta alma del purgatorio. Bueno, eso es la teología que el mundo tiene, el mundo cristiano tiene, de que la Biblia realmente está media equivocada cuando dice que uno se muere y se muere. No, algo queda. Algo anda por allí. Y por esa razón en los cementerios se hacen esos tremendos mausoleos, ¿verdad?
construcciones lindas para poner ahí los huesos del que murió, porque, claro, si el finado ve la cuestión que le ponemos y que lo tiramos ahí a la tierra, capaz que se moleste con nosotros y nos maldiga. Así que hay que hacerle un buen edificio aquí para poner sus restos. Toda la cultura cristiana está corrompida con la idea de que el muerto no se muere, sino que por ahí anda. Y hay que honrarlo, y para el Día de los Muertos algunos hasta le llevan sopa y arroz. Y no, es que a mi pariente le gustaba, ¿verdad?, las enchiladas, y le traigo unas enchiladas bien picantes, ¿verdad?, y se las va a dejar ahí en la tumba para que las disfrute en la noche. Es parte de la cultura, pero no es parte de la enseñanza bíblica. Es un error grave, que va a llevar a la gente en el futuro a unificarse con esta idea de que, y ya les voy a decir por qué. Falta un poquito, para allá vamos. Los espiritistas, ni para qué decir, ¿verdad? Los espiritistas, toda su teología, no es teología, toda su doctrina, su enseñanza, radica en el hecho de que como los muertos no se mueren, entonces podemos comunicarnos con ellos. Y los espiritistas hacen sus sesiones, se toman de las manos y invocan los espíritus, y vienen los espíritus y hablan con ellos y le hacen preguntas y tienen esa comunicación con el más allá. Pero es un engaño. Porque la Biblia dice, los muertos nada saben. Eclesiastés 9, 5 y 6. Los muertos nada saben. Salmo 146, 4. Salmo 146, 4, ¿qué dice? Cuando la persona se muere, ¿qué pasa con los pensamientos de esa gente? No, exactamente, alguien dijo la palabra ahí. Perecen. ¿Qué quiere decir perece? Muere, se acaba. Es decir, cuando alguien se muere, deja de pensar. Eso dice Salmo 146, 4. La persona cuando se muere, deja de pensar. Pero nos han hecho creer que cuando alguien se muere, va subiendo y va mirando a los que están llorando y dice, no llores, si yo voy al lugar lindo, ¿verdad? Mira, estoy con los ángeles. No lloren, ¿verdad? O si se muere un niño, dice, no lloren, ¿verdad? Ese niño va a ser un angelito, ¿verdad? Él ya se fue con Dios y va a venir con sus alitas, ¿verdad? Gordito, como son los angelitos. Y va a venir a ayudarte y te va a acompañar. Así que no llores, ¿verdad? Ya es un angelito. Mentira, hermanos. El mundo cristiano ha sido invadido por la filosofía oriental, por la filosofía griega, por las mentiras que idearon estos grandes filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates, y pasó esta idea primero al judaísmo. Y estuve buscando en la enciclopedia judía qué es lo que piensan ellos de la inmortalidad del alma, y lo tengo aquí. Dice que los judíos aceptan la filosofía platónica, aunque reconocen que la inmortalidad del alma no es una idea de las Sagradas Escrituras. Los judíos creen en la inmortalidad del alma, aunque no está en la Escritura. Y reconocen que fue una infiltración de la filosofía platónica al judaísmo. Tremendo, ¿verdad? Y los musulmanes, también busqué. Y dicen los musulmanes, según sus enciclopedias, dice, el alma tiene existencia propia. Va al otro mundo para recompensa o castigo. Así que tenemos, los cristianos protestantes creen en la inmortalidad del alma. Los católicos creen en la inmortalidad del alma. Los musulmanes creen en la inmortalidad del alma. Los judíos también. Los panteístas, los hindúes, los budistas, los espiritistas. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está el pueblo adventista? En la primera visión que tuvo Elena G. de White,
en diciembre de 1844. Ella vio algo. Y yo les pregunto, en base a esa visión, ¿dónde está el pueblo adventista? ¿Qué fue lo que vio ella? No, esa es otra visión. Yo les voy a contar. Vio al mundo, pero vio al mundo en tinieblas. El mundo dominado por las fuerzas espirituales negativas, las fuerzas satánicas. Y ella preguntó, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y el ángel le dijo, mira para arriba. Y dice, sobre el mundo iba una larga fila de personas siguiendo, dice, a Jesús que iba adelante. Iban caminando en el aire y allá se veía el brillo de la santa ciudad. Y dice que de repente Jesús levantaba la mano y decía, ánimo, ¿verdad? Ese es nuestro ideal. Vamos a la Nueva Jerusalén. Y dice que la gente, siguiendo a Jesús, iba paso a paso sobre el mundo, yendo hacia la luz. Pero dice que había algunos que de repente quitaban la mirada de Jesús y miraban para abajo. Y cuando miraban hacia las tinieblas de abajo, dice, de repente perdían pie y se caían a las tinieblas de abajo. El mundo está en tinieblas. Nosotros caminamos en medio de la gente, vamos al mall, vamos a los trabajos, vamos a la escuela, pero el mundo está en tinieblas. La gente no sabe dónde está. La gente está lista para el engaño final. ¿Y cuál es el engaño final? Aquí lo dice, Apocalipsis 16, versículo 14. Versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, la unidad final va a ser posible porque van a venir entes poderosos que van a unificar al mundo pensando que están haciendo bien, pensando que están siguiendo el plan de Dios. Pero sin embargo aquí dice que los van a reunir ¿para qué? Para pelear contra Dios, no para ir con Dios. Ahora, ¿por qué decimos que la creencia en la inmortalidad del alma va a preparar a la gente para recibir este engaño? Porque de acuerdo al libro Conflicto de los Siglos, estos personajes no van a venir como demonios. Van a venir falsificando, incluso diciendo, nosotros somos Cristo, nosotros no somos ángeles, nosotros somos enviados de Dios. Somos enviados por Dios para decir que los que rechazan al domingo están rechazando a Dios. Hemos venido a decirle que esa secta maldita que guarda el sábado son los principales enemigos de Dios y son los que están causando que Dios envíe estos castigos, estas plagas, estos desastres. Y cuando estos demonios falsificando el mensaje acusen a los verdaderos hijos de Dios como transgresores de estos mandamientos humanos, dice que la indignación va a ser mundial. La indignación va a ser tan grande que se van a reunir los congresos, las asambleas, y se va a establecer un decreto de muerte con día y hora para que todos estos
terroristas disfrazados de religiosos, estos terroristas que hacen que el mundo se esté cayendo a pedazos, estos terroristas guardadores del sábado, en un día determinado van a ser totalmente borrados de la tierra. Ese decreto de muerte va a ser firmado por los presidentes, por los senadores, por los gobernantes de todas las naciones. Pero antes que llegue esa fecha, viene el Señor. Pasó con Elías y Mardoqueo. Antes que se produzca el decreto de muerte, viene el Señor. Por eso dice que estos espíritus inmundos van al rey de la tierra para congregarlos para la batalla. Claro que en esa batalla, donde ellos pensaban caer encima de los hijos de Dios y masacrarlos, cuando estén a punto de saltar, se van a encontrar con que esos cristianos tienen un defensor. Un defensor que viene en un caballo blanco, con millones y millones de ángeles. Y les va a decir, ¿así que quieren pelear contra mi pueblo? ¿Así que quieren destruir a mis hijos? Pues aquí estoy yo. Peleen conmigo. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Quién va a ganar? ¿Quién piensan que va a ganar? Ese es el día, hermanos, de la victoria final. Y es el día en que usted va a encontrarse con el Señor. Es el día en que Jesús lo va a tomar de aquí, de este mundo, y lo va a levantar. Y le va a decir, vente conmigo. Nunca más va a caer el calor del sol sobre ti. Nunca más vas a sufrir persecución. Nunca más vas a tener hambre y sed. Nunca más vas a tener demonios persiguiéndote, enfermedad, dolor y muerte. Nunca más. Ahora te vas a juntar conmigo, con mis ángeles, y vas a ser parte de mi familia para siempre, por la eternidad. Dios nos ha mostrado nuestro destino final. Dios nos ha mostrado el fin desde el principio. Sabemos lo que viene, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que el bien va a ganar. Sabemos que Dios tiene la victoria. Sabemos dónde vamos a llegar, dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a tener. Y sin embargo, a veces nos olvidamos y andamos como anda el mundo. En sus mismas cosas. Hermanos, que Dios nos ayude para decidir entregarnos de todo corazón al Señor, prepararnos para esos días finales. Y si esos días finales no llegan pronto, de todas maneras vivamos santa, justa y piadosamente los días o los años que Dios decida darnos en esta tierra. Que el Señor bendiga a cada uno. Sigamos estudiando la palabra de Dios y que el Señor nos proteja de los engaños finales. Feliz sábado. Bendiciones.